Vamos juntos a exaltar a nuestro Dios. Te adoramos, Jesús. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iglesia Valle, nuevamente personas, familias que nos vienen acompañando. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Excelente. Sean todos bienvenidos este domingo. Sean bienvenidos, la verdad. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en casa, aunque nosotros estamos en forma presencial. También ustedes no se pueden perder esto y Dios permite, ¿verdad?, que este mensaje que tiene para hoy el Señor lo puedas escuchar a través de esta bendición, a través de online, a través de las redes sociales. Así es que seas bienvenido donde quiera que estés. Seguramente, y estoy convencido de que Dios tenía este tiempo para ti y para mí. Así es que bienvenidos todos. Estamos, acuérdense, aquí en Valle, hablando de una serie muy interesante, y hoy tenemos el episodio número 3. ¿Te acuerdas? La serie se titula Dios habla. Y la verdad es que a veces tenemos que concientizar esta palabra, ¿sí o no? Tenemos que pedirle a Dios que nos revele todo lo que hay para poder aprovecharlo, aprenderlo, vivirlo y poderlo enseñar a otros muchos. ¿Ok? Entonces, ¿te parece? Vamos a orar para poner este mensaje en manos, como siempre, de nuestro Dios, y sea el quien hable directamente a nuestro ser. Así es que acompáñame, como siempre te pido, ponte de pie ahí, estírate un poquito, ¿sí? Estírate. Ay. Si estás sentado, ok, acomódate de tal forma que estemos alertas. Ok, extiende tus manos, por favor, a donde estés ahí. Si estás de manera presencial aquí, si estás viendo o escuchando esta transmisión, pon las manos, por favor, simbólicamente hacia mí. Dile: Padre, este día, Padre, este domingo, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que todo lo que escuchemos venga directamente de tu corazón, Señor. Anhelamos escucharte, Señor. Y hoy declaramos, Señor, habla, Señor, que tu pueblo, tus hijos te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Wow, Señor. Entonces, fíjate, decía, Dios habla. Y en cuántas ocasiones, no sé si tú has meditado en esta serie que Dios nos da, Dios habla. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de escuchar o de poder escuchar a un Dios poderoso en batalla, a un Dios lleno de misericordia, lleno de poder y sobre todo lleno de amor. ¿Te has dado cuenta que en algunas ocasiones en nuestra vida, cuando tú quieres hablar o te interesa hablar con alguien y de repente no te regresa la comunicación, cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? A veces hasta frustrados, porque decimos: oye, es un momento que me regale algo de su tiempo, mira, ¿verdad? Para que hable conmigo, yo necesito escuchar su consejo, necesito ver qué opina, en fin. Pero ¿sabes? Hoy Dios nos dice: yo soy un Dios que habla. O sea, tenemos esa oportunidad de tenerlo a Él en nuestras vidas. Y entonces hoy es el episodio número 3 y dice aquí, se titula Tiempo para Dios. Wow, tiempo para Dios. Es como si tú y yo hiciéramos hoy un espacio en nuestra agenda importante, en nuestro día a día, en nuestras actividades,
en nuestra planificación de día y le dijéramos a Dios, ¿sabes? Yo ya tengo definido un tiempo para ti, Señor. Wow, Señor. Haciendo un tiempo para lo eterno también, dentro de mis 24 horas, de esos 86,400 segundos que tenemos todos para vivir nuestra vida día a día. Y mira, vámonos entonces al diccionario para ver qué significa la palabra tiempo. Hoy el Señor nos está diciendo, hay un tiempo para Dios. O sea, Dios dice, hijo, necesitas no tener un tiempo conmigo, no, necesitas tener un tiempo para mí en este día a día que vives. Y tiempo, fíjate, vamos entonces, escucha lo que dice tiempo. Así como lo expresa la Biblia, el tiempo de Dios, más que un lapso cronológico, es considerado como oportunidades. Wow, Señor. Para Dios es lo mismo 1000 años que un día. Él es eterno, es un presente continuo. Por eso su nombre es Yo soy el que soy. Para Dios, ¿verdad? El tiempo es un presente continuo. Wow, Señor. Qué tremendo es esto, ¿no? Dios nos dice, ¿sabes? Necesitas dentro de tu día a día, de tu diario vivir, otorgarme un tiempo para mí. Y mira, y en Eclesiastés capítulo 3 verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, se lee así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Te das cuenta que Dios estableció un tiempo para todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida? Y la verdad es que tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios está o cómo está definiendo la palabra tiempo, porque hoy Dios nos dice, ¿sabes? Tu tiempo en esta tierra, en este mundo material, ¿verdad? Es un tiempo que debes de aprovechar, es un tiempo de oportunidades. Wow, Señor. Inclusive ahí tú lo puedes ver en el Salmo 90, como de repente el Señor dice, ¿sabes, hijos? Ustedes no van a ser eternos aquí en la tierra, por lo menos ahorita con estos cuerpos que tenemos tú y yo, porque dice, ¿verdad? El Salmo 90:10, que hay una fecha, ¿verdad?, de caducidad para cada uno de nosotros. Actualmente sabemos que mucha gente, gracias a la tecnología y gracias a la medicina y al conocimiento que ha aumentado, la expectativa de vida ha aumentado y eso le damos gracias a Dios. Sin embargo, el Señor nos dice, aunque tú vivieras más de 100 años, hijo, acuérdate que hay un tiempo en donde tú tienes que partir a mi presencia. Y eso aquí nos debe de llenar de alerta y de gozo. Los que hemos vivido años, los que hemos compartido tiempo con el Señor, con nuestra familia, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con la gente conocida, la verdad ha sido un privilegio grande. Inclusive la gente que ha partido en buena edad, y me refiero al hecho de que nos permitieron conocerlos, ¿verdad?, en cierto tiempo y en ciertos años. Y mira, vayamos entonces directamente a entrar en la Escritura, porque esto que te digo, ¿verdad?, un tiempo para Dios es clave en tu vida como cristiano, hermano. Ahí con los varones el día lunes, con los hombres de Valle hablábamos de esto, de que no nada más tenemos que pasar un tiempo con Dios, que es importantísimo, sino mentalmente y todo nuestro ser debe de estar también alineado de tener un tiempo para nuestro Dios. Así como tú tienes un tiempo en donde compartes en tu trabajo y tienes responsabilidades de estar con un jefe o con subordinados o con colegas, en donde dices, yo tengo un horario, ya sea de forma presencial o ya sea de forma, ¿verdad?, ahora trabajando desde casa en línea, pero tú sabes que tienes que cumplir porque tú te comprometiste a tener un tiempo de tu vida con ese negocio, con ese trabajo, con esa empresa, con esa compañía. Así Dios hoy nos dice, ¿sabes? Quiero, hijo mío, ¿verdad, hija mía? Que dentro de tu día, de esas 24 horas, repito, tú me hagas un espacio para tener, ¿verdad?, un tiempo conmigo. Wow, Señor. Y fíjate lo que dice Colosenses, por favor. Vayamos allá, iglesia. Colosenses 4, del 1 al 5. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
Oren también por todos, por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad, con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cómo lo hace Pablo siempre, no? Vemos cómo siempre este apóstol, la verdad, dedicaba tiempo para Dios. Y fíjate nada más, si no lo hacía de una forma extraordinaria. ¿Te acuerdas? Ahí hemos leído muchas veces y seguramente tú lo has hecho ahí en su conversión en Hechos 9. Cómo de repente Pablo andaba metido en sus actividades religiosas, inclusive persiguiendo a la iglesia de Cristo, y el Señor lo transforma, le cambia la vida, y ahora Pablo dedica el tiempo para Dios de manera total. Inclusive se atreve a decir ahí en el libro de los Hechos, lo puedes leer, ¿no? Que antes lo que él valoraba, hoy lo tiene por basura. Quiere decir que ahora su tiempo lo dedica al Dios de su salvación. Wow, Señor. Y fíjense bien, hermano, ¿por qué es importante tener un tiempo para Dios? Primero, porque es un privilegio, ya te dije. Primero, porque es un privilegio el poder pasar un tiempo y el poder apartar un tiempo para nuestro Dios poderoso y amoroso. Y mira, te digo que es un tiempo para Dios y no un tiempo con Dios, porque frecuentemente cuando tú vas y oras, ¿no te ha pasado? Cuando vas y buscas la presencia de Dios, es para pedir ayuda o para agradecer muchas cosas, ¿no? Más en estas circunstancias que estamos viviendo en plena pandemia. La verdad, cuánta necesidad hay. Por eso yo te pido que tú y yo nos unamos, ¿verdad?, a los grupos de oración. ¿Para qué? Para clamar a Dios, para pedir su socorro, para pedir su dirección, para pedir su provisión, para pedir su protección. Y es correcto. Pero ¿sabes? La prédica pasada en donde hablábamos de este joven, este niño que en primer libro de Samuel capítulo 3, donde su mamá llamada Ana de repente, ¿verdad?, hace una promesa al Dios ante la impotencia de no poder tener hijos y le promete el hijo llamado como Samuel. Y de repente nace Samuel y empieza a vivir directamente con Elí en el templo. Y hay una frase que me encanta repetir hoy, porque precisamente es de lo que Dios viene hablando últimamente, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo de repente el profeta Elí se da cuenta que Dios le quiere hablar a Samuel y le dice: ya entendí, hijo, yo no soy el que te estoy llamando. Mira, ahora otra vez que vuelvas a escuchar esa voz, dile: Jehová habla, porque tu siervo escucha. Y sabes, un tiempo para Dios se trata de escuchar a un Dios poderoso. Wow. Dime si no, el Señor habla de diferentes maneras y es agradable el mensaje. Lo que te está diciendo el Señor: sabes, yo quiero que tú me dediques un tiempo, que me des un tiempo para mí, para que yo pueda hablar a tu vida. Wow, Señor. Qué privilegio y qué oportunidad. En cuántas ocasiones, no sé si te ha pasado, que vas transitando por la vida y de repente quieres platicar a alguien que sabes que tiene conocimiento de algo o simplemente de la palabra. Yo te he dicho en algunas ocasiones que he querido contactar a hombres de Dios y quiera platicar un momento ahí, pero de repente en 2-3 minutos te dicen: sabes que ya no puedo seguir la charla contigo, ya no puedo, ¿verdad?, seguir comentándote lo que tú me preguntas porque tengo otras actividades. Y la verdad es que es difícil, pero es razonable. Pero en cuántas ocasiones Dios nos ha dicho: mira, esas personas no tienen tiempo por sus actividades y por muchas cosas, y es verdad, pero hijo, yo sí tengo tiempo. Y entonces hoy te vuelvo a decir el Señor: sabes, dentro de tus actividades cotidianas, quiero un tiempo para mí, tiempo para Dios. Y te digo, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver algunos hombres de la Biblia, algunos hechos que nos muestran por qué es relevante tener un tiempo para nuestro Dios. Wow. Y mira, vámonos directamente, ¿verdad?
Te quiero llevar ahí, por favor. Vamos a la escritura. Vamos a Daniel. Vamos a hablar sobre Daniel. Mira, en Daniel existe un paralelo interesante, ¿sabes? Entre las costumbres en la vida de Jesús y una de las personas más impresionantes del Antiguo Testamento, como es Daniel. Él es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura que él se arrodillaba y oraba 3 veces al día. No sé si a ti de repente se te haga exagerado, ¿no? De repente dices, ok, tengo un tiempo para Dios, pero también tengo que vivir y tengo una vida que abordar y tengo una vida que afrontar y tengo una vida por vivir. Y la verdad es que a veces decimos, oye, esto es un poquito exagerado, ¿no? Tal vez decimos 1 hora en la mañana, tal vez en la noche, a media tarde, etcétera. Pero ¿sabes? Cuando ves el corazón de un hombre como Daniel, que su tiempo, ¿verdad?, lo divide y tiene 3 tiempos para Dios, dices, wow, ¿qué hay detrás de ellos? Es como cuando a veces llegaban las personas antes de la pandemia, ¿no? Y veían iglesias impactantes o veían iglesias, ¿verdad?, pequeñas, pero se sentía la presencia del Espíritu Santo y se hacían milagros, se hacen sanidades, se hacen una serie de cosas que la gente te dice, o de repente lo que pasa aquí en nuestra iglesia, y te digo, y en muchas, en donde la gente dice, Pastor Ramón o pastores, ¿cómo es que ustedes han hecho, cómo lo ha hecho Dios de esta manera? ¿O por qué el favor de Dios? Por una simple razón: la oración es fundamental para que Dios, ¿verdad?, hable y nosotros escuchemos sus planes que tiene. Wow, Señor. Ok, entonces, dime si no, mira, ahí en Daniel 6:5, ¿verdad?, podemos ver algunas situaciones interesantes, ¿no? Ok, acuérdate que Daniel es un hombre de oración de 3 veces al día. La Escritura dice que de repente, ¿verdad?, dado que el rey lo había puesto como número 1, pues tenía enemigos y tenía gente que tenía envidia a su alrededor. Entonces dice la Escritura ahí en Daniel 6:5 que investigaron a Daniel para ver si lo podían agarrar en alguna falla. Y sabes, dicen que no pudieron, que era un hombre completamente íntegro y leal en lo que él hacía y cómo se comportaba en todo lo que el rey le mandaba hacer. Así es que, ¿en qué fue lo único que lo pudieron agarrar? Pues en su creencia, en esa fidelidad a un Dios poderoso. Tú sabes esa historia, ahí en Daniel la puedes tú leer en Daniel 6, cuando los enemigos le tienden una trampa al rey Darío, ¿no? ¿Y qué le dicen? ¿Sabes, rey, que en este tiempo solamente, ¿verdad?, en este lapso de tiempo solamente la gente te adore a ti? Y él le parece bien, son cosas de lisonja, son cosas que a veces tenemos que tener cuidado, porque de repente alguien llega y te puede elevar el ego hasta arriba y realmente a veces eso te afecta, como le pasó al rey, ¿no? Lo engañaron, ¿para qué? Para tenderle una trampa a este hombre llamado Daniel. ¿Qué dijeron sus enemigos? No podemos agarrarlo en nada, pero en su creencia sí lo vamos a agarrar. Entonces, ¿cómo fue? Que cualquiera que se postrara a un Dios diferente, ¿no?, o que más bien que no fuera su rey, iba a ser echado al foso de los leones. Tú sabes la historia, tú sabes cómo el Señor lo respaldó, pero el fundamento de hoy, ¿cuál es lo precioso de esto? Es que Daniel era un hombre de oración. Daniel había decidido dividir su día en muchas actividades, seguramente por todo el compromiso que tenía, porque mucha gente puede decir, ¿cómo le hacía este hombre para poder trabajar y ser el número 1? ¿Sabes? Porque él tenía un tiempo para Dios y seguramente cuando él iba y lo escuchaba, el Señor le daba, le indicaba, le revelaba y lo dirigía en todo momento. Así es que, hermanos preciosos, iglesia, personas y familias, hacer un tiempo para Dios es la invitación que hoy nuestro Dios nos está haciendo. Mira, esto en cuántas ocasiones te digo, hay ejemplos inclusive del día a día. Yo recuerdo muchísimo una ocasión en donde alguien nos estaba dando un curso importante de coaching y de repente esta persona nos hacía un alto para la instrucción que nos estaba dando y de repente nos hablaba precisamente de cómo estamos distribuyendo el tiempo de nuestra vida. Y entre otras cosas
nos pedía, fíjate lo que nos pedía, ¿sabes? A nivel familiar también, cómo estás atendiendo a tu familia. Y entonces nos daba una recomendación, cuántos hijos tienes, cómo está compuesta tu familia, y nos decían, ¿sabes? Sería bueno que tú le dijeras a uno de tus 2, de tus 3 hijos que tiene o tienes el deseo de tener un tiempo para él. Sí, en serio, de repente, si tu familia, ¿verdad?, se compone de un hijo, de una hija, de varios, imagínate que tú le dijeras a tu hija, ¿no? ¿Sabes? El día miércoles yo quiero, ¿verdad?, tener un tiempo que me lo dediques a mi hija, o al revés, ¿verdad? Ese tiempo el día miércoles de 9 a 10 de la noche o en la tarde más temprana o la hora que quieras, tú le dijeras a una persona, ¿sabes? Es un tiempo que me vas a tener para ti. Y que de repente agarrara su agenda, ya te lo he comentado, y que escribiera ahí, ¿verdad? El día miércoles de 9 a 10 tengo una cita, por ejemplo, con Dafne, con Elizabeth, con Cristian o con mi esposa Judy. Qué fabuloso, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú, verdad? Que de repente el presidente de Tlalnepantla te dijera, ¿sabes? He escuchado que ustedes son cristianos y ¿sabe qué, Pastor Ramón? He oído de un chico o de una chica que me interesaría platicar con ella porque he oído que es una persona entusiasta, que está preocupado por impulsar a los jóvenes y yo quiero que el día jueves a las 10 de la mañana esté en mi oficina para tener un tiempo, una hora con él. Yo creo que te sentirías muy favorecido. Así es lo que Dios está hablando hoy a nuestras vidas. Mira, fíjate bien si no es importante tener un tiempo para Dios. Ahí en Daniel, ¿verdad? 9:23 y luego en Daniel 10, del 11 al 19, puedes ver cómo el Señor trataba a Daniel, ¿sí? Y a pesar de que estaba en ese Daniel 6 bajo la lupa de sus enemigos y de su envidia, a pesar de una atención intensiva, no pudieron descubrir ninguna falta. Inclusive, ¿verdad? El Señor, ¿sabes cómo le dice a Daniel? Le dice, ¿verdad? Tú eres muy amado, Daniel. Lo podemos revisar ahí en Daniel 9:23. ¿Sabes, Daniel? Tú eres un hombre muy amado. ¿Y por qué el Señor se expresaba así de Daniel? ¿Sabes? Por el tiempo que Daniel tenía para su Dios poderoso. Wow. Y tú sabes la historia ahí, ¿no? A los 80 años de edad Daniel fue echado al foso de los leones y el Señor lo sacó adelante. Wow, Señor. Híjole, Señor. ¿Cómo es? De veras tenemos un Dios maravilloso. Y sabes, la vida de oración o el tiempo que Daniel tenía para Dios no se fundamentaba en un principio de por obligación tengo que ir a buscar a mi Dios, sino en una costumbre conservada y practicada fielmente durante muchos años, sobre todo con disciplina. La fe de Daniel no fue el resultado de una pasión, sino el fruto de principios profundamente arraigados en su vida, ¿sabes? Déjame decirte un resumen general de Daniel. En Persa, Daniel sirvió a 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Se ganó el favor de cada uno al interpretar sueños y prodigios cuando nadie más en esa nación podía brindar ese tipo de ayuda a los reyes. Algunos consideran a Daniel un profeta con un espíritu superior. Dime si no vale la pena tener un tiempo para nuestro Dios poderoso. Y obviamente otro de los que podemos mencionar es David. Te dije, ¿verdad? Y en todo momento hablar de Jesús también. Pero fíjate, vamos a pasar a David. David, ese hombre según el corazón de Dios, se pudo decir, que decía de sí mismo, ¿verdad? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Lo podemos ver en el Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y luego ahí mismo en ese Salmo 119, pero el 62, dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Wow, Señor. Y ahí mismo en ese Salmo, pero en el 147, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar
en tus mandatos. ¡Wow! Imagínate la vida de David, ¿no? Imagínate ese corazón dispuesto a tener un tiempo para Dios. ¿Qué decía también ahí en el Salmo 84 David, no? ¿Qué decía? ¿Sabes, Señor? Es mejor pasar un día en tus atrios, o sea, en tu presencia, que muchos días fuera, por decirlo así. Wow, Señor. Por eso también David se manifestaba, por eso también David podía tener esa guianza del Espíritu de Dios tremenda en su vida, ¿sabes? Cosas diferentes. Por eso el Señor nos decía al principio de esta prédica, ¿sabes? El tiempo es el hecho de tener oportunidades de vivir una vida plena. Cuando tú y yo tenemos un tiempo para Dios. No te confundas, hay un tiempo para todo. Tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para descansar, tiempo para relacionarse, pero sobre todo un tiempo para Dios. Y la clave es, en ese tiempo para Dios, ir a escuchar y decir: Señor, tu hijo, habla que tu hijo escucha, y verás la diferencia. Mira, fíjate bien, si no vale la pena. Por eso David amaba tanto a Dios, por eso David tenía un tiempo mayor cada vez para su Dios poderoso. Mira, hay una de las historias que a mí me encantan y me fascinan de lo que este hombre vivió. David vivió muchos eventos. Te acordarás cuando lo quería matar Saúl, te acordarás cuando de joven enfrentó a Goliat. Pero fíjate, una de las historias que a mí me fascinan, una de las historias que la verdad me llenan de gozo y de una expectativa de cómo Dios sorprende al hombre que lo busca. Fíjate ahí en Primera de Samuel capítulo 30, los versos 1 al 8. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negué y el Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de que lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo peligroso y verdad y el peligro que este hombre de Dios estaba viviendo? ¿Te das cuenta de sus circunstancias totalmente adversas? Como mucha gente ahorita la está pasando, que no es cristiana o que es cristiano, cosas tremendas, ¿verdad? Adversas a nuestra vida. Hace poquito, tú sabes, ¿verdad? Acaba de temblar en la Ciudad de México. Y de repente, me acuerdo que en estos días, ¿no? De repente, oye, está temblando, ¿sabes? Entonces cuando salimos de nuestra vivienda, una de las mujeres que estaba ahí estaba hasta enojada, ¿no? Diciendo: nada más esto nos faltaba, que temblara en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Y sabes, la verdad, yo es la primera vez que me estremezco por sentir la fuerza y el movimiento tan grande. Y empecé a clamar como siempre: Señor, ten misericordia, Señor, de México, ten misericordia, Señor, de cada familia que está vulnerable o que estamos vulnerables ante esta situación, Padre. Ten misericordia. Y se me quedaba viendo así como: ¿por qué clamas? ¿Y cómo es posible? Con una rebeldía a veces que yo comprendo por las circunstancias que en esta pandemia y lo que estamos viviendo está sucediendo. Pero sabes, le estaba pasando algo peor a David, porque sabes, en este momento él estaba realmente a punto de ser apedreado por su propia gente. ¿Qué es lo más tremendo que le puede pasar a alguien? Ya te he dicho y hemos analizado esta historia y la verdad nos encanta decirla. ¿Por qué? Porque en este momento David salió a la guerra, lo que él sabía hacer, pero ahora seguramente era una trampa, que mientras ellos iban al enemigo, el enemigo tomó posesión mientras ellos estaban en otro lugar de sus casas, pero se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Entonces la gente, ¿qué dijo? Se llenó de rencor, de tristeza, y dice la Escritura que lloraban a más no poder. Y la verdad es
¿Qué consuelo encuentran los padres cuando los hijos están en peligro, hermano? De veras, no hay consuelo cuando un padre o una madre ve que su hijo está corriendo peligro o que puede morir. ¿Cuál es la actitud total? Entonces el llanto era amargo, el llanto era, ¿verdad?, a más no poder, o sea, estaban cansados de llorar. Entonces, ¿qué hicieron? Se voltearon sobre el liderazgo y le dijeron a David: es tu culpa, no lo previmos, vamos a matar a David. Entonces, ¿qué hizo David en medio de sus circunstancias? Y eso es para que tú y yo las pongamos en obra en este momento de esta pandemia, de esta crisis, de esta situación y en cualquier otro momento de nuestra vida, cuando estemos pasando un peligro o una desesperanza o algo. Hacer lo que hizo David, se fortaleció en este Dios poderoso. ¿Sabes? Fue a fortalecerse. Dice aquí la escritura que se puso efod, o sea, hizo todo lo que un sacerdote debe de hacer con toda la reverencia. Entonces dijo Abiatar en el 7, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: escucha, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Dime si no es importante. Dime si no es importante. Por eso David lo alababa. Por eso David ocupaba un tiempo mayor para su Dios poderoso. Y mira allí en el 17, verso 17, ¿qué dice? Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada. Fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres lo arriaron delante de los demás animales. Este botín, gritaban, le pertenece a David. Wow. Entonces, ¿viste cómo Dios fortalece en medio de las circunstancias? ¿Viste cómo vale la pena estar y tener un lugar, un tiempo para ir con nuestro Dios? Hoy el Señor nos dice: quiero un tiempo para mí, pero en ese tiempo quiero que tú me escuches. ¿Qué te parece, iglesia, si lo empezamos a experimentar? ¿Qué te parece, iglesia? Si vamos a pedir y vamos a decirle: Señor, estas son mis necesidades, porque el Señor nos ha dicho ahí en Mateo 6, ¿verdad?, que por nada estemos afanosos, por nada estemos preocupados, que pongamos nuestras necesidades, y que aunque Él ya sepa lo que necesitamos, de todos modos Él se complace que lo busquemos para satisfacer. Pero también otro ejercicio, iglesia, hoy del Señor. Dice: ¿sabes también, hijo? Quiero que tengas un tiempo para mí, para que solamente escuches lo que yo tengo que decirte. Wow, Señor. Wow. Mira, también muchas veces, ¿verdad?, hemos hablado de esto, de estos discípulos, pero fíjate, Pedro, parece ser que Pedro también practicó una vida de oración disciplinada después del Pentecostés, a pesar de que por su temperamento posiblemente no le fuera tan fácil. Pero Pedro, ¿qué crees? Tenía una vida de oración. Lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3. Leemos en 3:1, Hechos 3:1, cuando dice que tanto Pedro como Juan fueron al templo La Hermosa a la hora de la oración. Wow. Y todo lo que tú puedes imaginar que hizo Pedro. ¿Te puedes imaginar cómo el Señor, ¿verdad?, cambió realmente la vida de este pescador y lo hizo un pescador de hombres? Y todo lo que favoreció Pedro al pueblo de Dios y al mundo entero. Y ahorita te digo por qué: por dedicar un tiempo para su Dios, al estar al lado de Jesucristo. Wow, Señor. Mira nada más, hermanos. ¿Te acuerdas allí en Hechos 10? Cuando de repente, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, escucha las oraciones de un centurión llamado Cornelio, y de repente allí en Hechos 10, ¿qué le dice el Señor a este hombre llamado Cornelio? Tus oraciones y tus limosnas se han visto, las he escuchado y las he visto, dice el Señor, y le ha agradado a Dios tu comportamiento. Un romano que invertía en la iglesia, en el pueblo de Dios. Wow, sí. ¿Y qué le dice el Señor? No las he pasado por alto.
y hoy te voy a favorecer. Y entonces le dice a Cornelio, mira, quiero que vayas por un hombre llamado Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor. Ve porque él tiene un mensaje para ti. Y entonces Cornelio se emociona y le dice a dos de sus aliados, ¿verdad? Vayan por favor a buscar a este hombre llamado Pedro. Y escucha ahí, en Hechos 10:13, dice, luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. ¿Qué estaba pasando? Que Pedro, mientras lo iban a buscar, ¿qué se estaba haciendo? Estaba orando, porque Pedro tenía, como te dije, una vida de oración y un tiempo para su Dios poderoso. Y mientras estaba allí en la azotea, ¿verdad? En su momento de adoración, en su momento de su tiempo para Dios, de repente el Señor le da una instrucción a Pedro, y entonces Pedro entra en un éxtasis y de repente ve bajar en un lienzo animales impuros. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Fíjate bien. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mata y come de ellos, porque Pedro tuvo hambre. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repetidamente las sábanas fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres de enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate y baja con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Wow, qué bendición, ¿sí o no? Qué bendición, dime nada más. Dime si no, Pedro era un hombre de oración también tremendo. Dice aquí en el verso 44, escucha, ¿para qué lo llevó entonces a Pedro a la casa de Cornelio el Señor? Y en el verso 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, o sea, estaba predicando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo? Tal como nosotros lo recibimos, por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Qué estaba pasando? Fíjate, para un hombre que le da un tiempo a su Dios, hay revelaciones increíbles. Y el privilegio que tuvo Pedro de saber que el evangelio no nada más era para el pueblo judío, sino para todos los gentiles. En otras palabras, para todo aquel que se atreva a declarar que Jesús es el dueño de su vida y el Señor de su vida. Wow, Señor. Y entonces, fíjate también otra cuestión de Pedro bellísima. Allí en Hechos 5:16 dice, como resultado, Hechos 5:16, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y los que estaban poseídos de espíritus malignos, y todos eran sanados. Dice la Escritura que la pura sombra de Pedro y de algunos apóstoles bastaba para que los enfermos sanaran. Dime si no vale la pena tener un tiempo para Dios. Wow, Señor. Cuántas cosas el Señor no tiene por qué revelar. En tus oraciones te permites, iglesia, escuchar la voz de Dios. ¿Te has permitido? Porque a veces tanto es la prisa o la necesidad que solamente vamos y hablamos. Como tenemos el privilegio de hablar, atropellamos y no escuchamos a nuestro Dios. Hagamos una cita con nuestros seres queridos también, ¿sabes? Como te expliqué, pero sobre todo con ese Dios poderoso. Amén, iglesia. Yo te reto a que en estos tiempos tú y yo hagamos en nuestras agendas, en nuestras actividades, un tiempo para nuestro Dios, un tiempo para poder escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la verdad, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús.
¿En cuántas ocasiones la Escritura no dice que el Señor Jesús se apartaba al monte de los olivos o a otros lugares? ¿Para qué? Para respetar, para vivir una vida disciplinada, para tener un tiempo para su Padre Celestial. ¿Te acuerdas allí en Lucas 5? Cuando de repente Él acaba de alimentar a 5,000 personas y en lugar de ir a otra cosa, ¿qué dice? Momento, dentro de mi agenda es el tiempo que tengo para escuchar la voz de mi Padre Celestial. Y mientras sus discípulos atraviesan en una barca, en esa tempestad tremenda que pasa, el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él siempre estuvo dispuesto, y así lo vivió y lo hizo, a darle un tiempo para su Dios. Por eso tenía el poder de caminar, ¿verdad?, sobre el mar, las aguas. Por eso tenía ese poder de decirle a sus discípulos: atrévanse a creer en mí, porque en mí van a hacer cosas muy, muy, ¿verdad?, grandes. Wow, Señor. ¿Te gustó la palabra, hermano? Iglesia amada, Dios habló a tu corazón. De verdad, hoy el Señor nos invita a que en nuestros tiempos, cuando estamos con Él, a nuestros tiempos de oración, ¿qué hagamos, hermano? Démosle un tiempo para Dios, haciendo obviamente en nuestra agenda, en nuestro día a día, un lugar para la eternidad. Porque cada vez que tú tienes un tiempo para Dios, tú estás generando, ¿verdad?, un lugar para pasar la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habló Dios a tu vida? ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque tú nos dices, Señor, que el tiempo de nuestra vida es de oportunidades, Señor. Porque seguramente cuando te demos un espacio, ¿verdad?, en nuestra vida, Señor, tú vas a hablar al corazón y nos vas a decir, Señor, y nos vas a revelar, Señor, y nos vas a proteger, y nos vas a dar la provisión, y nos vas a decir, Señor, todo lo que está por venir, tanto, Señor, en el presente como en el futuro. Gracias, Dios, porque en ti tenemos una esperanza y por lo tanto un futuro. Gracias, Dios, por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que tú pongas hambre y sed en el corazón de cada persona que está escuchando esta transmisión o que viene escuchando estas transmisiones, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra, Dios, en cada familia, en cada persona de esta iglesia hermosa local Valle que es tuya, Señor. Señor, enamóranos, Señor. Señor, de tal forma, Señor, que respetemos y amemos, ¿verdad?, y seamos disciplinados para tener un tiempo para ti, Señor. Porque sabemos que tú tienes planes mejores que los nuestros, porque sabemos que tú tienes, ¿verdad?, pensamientos de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, iglesia, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, pasen una tarde espectacular, meditando en la semana sobre esta palabra y sobre todo abriendo sus agendas para decirle al Señor: Señor, he decidido, Señor, que estos días, este horario, hoy, Señor, quiero tener un tiempo para ti, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Estamos en comunicación. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestro cariño total. Hacia luego.